Vale, esto Hola, hola, es suyo. Consuelo. Hola, hello, bienvenida. Hola, hola. Pues entonces iniciamos. Hola y pues Ok, gracias, Magda. bienvenidas a todas. Buenas tardes a todas. Gracias, Consuelo. Pues bienvenidas a una sesión más de Paper a Week. En esta ocasión, Consuelo Castañeda, quien es ingeniera en computación, ingeniera de sistemas y actualmente labora en la Facultad de Ciencias de la Salud de la universidad e imparte la materia de gestión de información de la investigación, nos presenta el artículo llamado Académicas Universitarias, el tiempo entre los libros y el cuidado. Este artículo nos habla sobre el papel de las estructuras universitarias en la reproducción de responsabilidades de provisión y cuidado respecto al género. Y pues trata una investigación cuantitativa y cualitativa. Y pues muchas gracias, Consuelo. Y pues adelante, te cedo el micrófono. Gracias a todos. Ok, bueno, este artículo lo leí, pues lo leí en pandemia. Me llamó mucho la atención porque había entrado a varias sesiones donde muchas mujeres que se dedican a la investigación, pues estaban hablando de cómo con la pandemia se hizo mucho más difícil eh, llevar a cabo sus actividades y aparte también las labores del hogar. De hecho, pues se habló bastante, bueno, en mi círculo sí se habló bastante acerca de este tipo de cosas que estaban sucediendo. Y también en esa época hice un pequeño taller con la doctora que escribió el artículo. Em, Voy a compartir pantalla. Ah, no puedo. Bueno, la doctora, Perdón, ¿necesitas que te ayude con sí, algo? no puedo compartir pantalla, dice que está desactivado. Uf, am, no sé cómo te puedo apoyar ahí. Déjame ver. Sí, mientras les platico, la doctora, la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, ella es doctora en ciencias sociales por la UNAM y hizo esta investigación en 4 universidades en México, en la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y la Universidad Autónoma de Nayarit. Esta investigación se llevó a cabo en el ciclo escolar 2014-2015 y tratan de que se visibilice, sobre todo de que debe haber una igualdad entre las mujeres y los varones y que el trabajo de cuidado debe ser conceptualizado como un asunto público. Em, para esto se dan varios puntos que toca la doctora para que se tenga un contexto mucho mayor. Entonces, ella investigó que la matrícula de las mujeres en la educación superior aumentó en el siglo XXI y que las mujeres conforman un sector importante tanto en la educación como en la investigación. Y también que alrededor del 44% del profesorado de la educación superior está constituida por mujeres. Este, ok, déjenme les comparto pantalla para que... ella comentaba que uno de los problemas a tratar es el hecho de que las universidades mexicanas se organizan el trabajo del personal académico a partir de la insensibilidad del género, o sea, trata a todos y de la misma manera, pero también las prestaciones de las académicas están estereotipadas por la maternidad y esto genera una desigualdad.
porque mientras a ellas, bueno, a nosotras como mujeres se nos trata como que somos las que damos vida y las que somos madres y que tenemos otras responsabilidades a partir de esto, pues no es de la misma forma, no se les trata de la misma forma a los varones. Y esto ha hecho que las familias se modifiquen, las relaciones entre las familias se modifiquen, pero esto no modifica las relaciones dentro de las universidades o del espacio laboral. Esto hace que las universidades promuevan la reproducción de una matriz de responsabilidades de provisión y cuidado según el género, porque a las mujeres, mientras que las mujeres tienen que cuidar a la familia, pues no es de la misma forma para los varones. Eso también tiene que ver con que hubo varios momentos en la historia, no solo de las universidades, sino a nivel social, en que pues las mujeres éramos de la esfera privada. Nosotras éramos consideradas las que trabajaban en el hogar, las que cuidaban a los hijos, las que se encargaban del trabajo doméstico, de la cocina, de todas las actividades que se consideran como privadas, mientras que los hombres eran los proveedores del hogar y los que se dedicaban a la esfera pública. Entonces, la estructura valoraba más, hace que se valore más la esfera pública a la esfera privada. Luego llegó el momento en que las mujeres salieron a trabajar, pero este momento no hizo que las mujeres, que se reconsiderara como de cierta forma el trabajo dentro del hogar. Las mujeres seguimos haciendo las mismas actividades, hacemos trabajo laboral en la esfera pública, pero en la esfera privada también nos encargamos de lo que es el cuidado. Y también aquí entran las relaciones familiares, donde las relaciones familiares es lo que constituye a la sociedad. Según cómo se han constituido las familias, así se desarrolla la sociedad. Y es el centro de las identidades femeninas y masculinas, porque en el hogar aprendemos a realizar o a que se nos enseñe de que ciertas actividades son para las mujeres y ciertas actividades son para los hombres. Entonces, también en la familia se nos enseña muchas veces de que el matrimonio es lo natural, es lo que tienes que hacer y luego tienes hijos. Entonces, les comentaba lo de la esfera pública y lo de la esfera privada, donde la esfera pública pues es todo lo que haces en sociedad y la esfera privada es lo que haces dentro del hogar. Y esto hace que los varones se encuentren en ventaja, porque ellos se apropian de la esfera pública y se autojerarquizan como superiores. Debido a esto también hubo una revolución y sigue existiendo una revolución de las mujeres, donde se está exigiendo la igualdad y para tener los mismos derechos, las mismas oportunidades y que tanto en el nivel laboral como en el nivel del hogar sea de la misma manera. Pero también esto de que las mujeres nos encontremos en la esfera pública o en el área laboral genera algo de, como que los varones algunos se sienten amenazados y también las familias, los hogares tradicionales que quieren continuar con esta matriz, se sienten amenazados por las mujeres que buscan igualdad. Entonces, vivir de esta forma en el ambiente laboral y en el ambiente privado
ha generado que las mujeres tengan una doble jornada, porque como les comentaba, las mujeres pues seguimos realizando las mismas actividades domésticas. Algunas siguen cuidando a sus hijos aparte de trabajar. Y también esto hace que las redes familiares crezcan, piden ayuda, pero generalmente se pide ayuda a otras mujeres. Entonces, trasladamos responsabilidades domésticas hacia otras mujeres del hogar, o ya sea que se contraten empleadas domésticas. El Estado lo que ha hecho para que las mujeres tengan igualdad, pues es es crear guarderías, que también las guarderías, pues la mayoría de las mujeres que trabajan en guardería, bueno, la mayoría de las personas que trabajan en guardería, pues son mujeres. Entonces, se traslada el trabajo de cuidado hacia otras mujeres. Bueno, como les comentaba, la investigación se hizo en 4 universidades. Cada una se levantaron 100 muestras por cada uno de las instituciones, y los criterios fueron el de categoría laboral, el estado conyugal, la edad y los dependientes. Y los instrumentos fueron 2, fue una encuesta y fueron entrevistas que se realizaron académicas. En los resultados se tuvo que tomar en cuenta también la Ley Federal del Trabajo y el contrato colectivo, porque tienen varios beneficios en ellos, y sobre todo en la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque pues no todas las universidades, en el artículo menciona que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad de Guadalajara se regulan por el IMSS, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que la Universidad Autónoma de Guerrero lo hace por la ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, perdón, que es el ISSSTE, mientras que la Universidad Autónoma de Nayarit tiene un sistema mixto, porque todos los que se inscribieron después del año 2000, bueno, las mujeres que empezaron a trabajar después del año 2000 están inscritas en el IMSS, y los que entraron a trabajar antes del año 2000 están por medio del ISSSTE. Esto es debido a que, por ejemplo, la baja por maternidad es diferente en el IMSS que en el ISSSTE. Bueno, en las encuestas que se hicieron, se hicieron a académicas que eran de tiempo completo, pero también se llegó a la conclusión que las actividades de tiempo completo, que son de 40 horas a la semana, pues es incompatible con las actividades domésticas, porque las dos actividades, tanto la actividad doméstica y de cuidado como las actividades de jornada completa, las dos requieren bastante tiempo, así decirlo, y también la exaltación materna de las mujeres, porque se tiene la creencia que pues es el destino natural, el que las mujeres deben ser madres, y esa es una diferencia entre hombres. Y pues esto hace como una división de actividades. También ha hecho que dentro de las académicas haya una postergación del matrimonio para así poder consolidar una carrera. En la investigación se llegó que, bueno, investigaron que las académicas sin pareja es alto en Jalisco, Guerrero, Michoacán,
ya que menos del 50% de ellas viven en situación de pareja. Mientras que en Nayarit el 68% de las académicas viven en pareja. Y esto también es un indicativo de que hay una nueva actitud hacia formar una familia o tener pareja. También en los resultados se puede ver que el 96% de las académicas de la Universidad de Guadalajara ya cuentan con maestría, doctorado y postdoctorado. En Michoacán fue el 71%, en Nayarit el 83%, en Guerrero del 82%, y también se resalta que el 52% de las académicas de la Universidad de Guadalajara tienen un doctorado. Aparte de dar clases, las académicas de tiempo completo deben de hacer otras actividades, que es participar en programas educativos para obtener certificaciones. También deben de preparar, diseñar, impartir y evaluar clases, participar en reuniones y grupos colegiados, deben de asistir, participar y organizar eventos académicos, deben atender a estudiantes en orientación educativa, deben de asesorar en prácticas profesionales, asesorar en tesis y tutorías, también deben de redactar informes, ya sea anuales, trimestrales, semestrales. Y pues las académicas que tienen que tienen entre 16 y 30 años de antigüedad, en Guerrero es del 26%, en Jalisco del 31%, en Michoacán del 11% y en Nayarit del 30%. También hay universitarias de tiempo completo, pero son de tiempo completo de nuevo ingreso, que en Jalisco es del 3%, en Michoacán del 6%, en Nayarit del 7% y en Guerrero del 8%. También otro de los resultados es que la impartición de clases, dar clases, absorbe la cuarta parte del tiempo laboral, pero el horario de trabajo pues a veces no alcanza, por lo que las académicas continúan realizando actividades laborales en el hogar. Esto puede ocasionar tensiones, ya sea que se sientan inconformes, tengan malestares y pueda causar inasistencias laborales. En cuanto a las causas de inasistencias, pues la mayoría es porque tienen que cuidar. El 25% es por atención de enfermedades de hijos o familiares, el 20% por atención de niños pequeños, el 15% de atención de adolescentes, y las inasistencias por enfermedad personales es del 30%, ya sea por estrés, por cansancio o por pérdida de sueño. Entonces, por un lado, tenemos a las académicas tratando de cumplir tareas del hogar y del cuidado de la familia. Y por otro lado, pues también tenemos el reconocimiento de necesidades y deseos propios, pero también se identifica la dificultad de poder realizarlos. Entonces también venía una gráfica de la encuesta que les hicieron a las académicas acerca de cuántas horas al día. Ellas son académicas de tiempo completo. Entonces, estas horas que le dedican tanto a las actividades de limpieza, de cocina, de ropa, de traslados, de llevar a los niños o algún familiar a algún lado, del cuidado familiar, del socializar, de llevar a los hijos a diferentes em, actividades extracurriculares y el tiempo que tardan en hacer compras y trámites. Y pues aquí se puede ver que en el cuidado les lleva mucho más horas. Pero también venía la pregunta de cómo se distribuye el trabajo al interior del hogar. Y pues
sigue persistiendo la división sexual del trabajo, que esto ocasiona una mayor carga del trabajo doméstico y de cuidado asignado hacia las mujeres, y por lo cual se apoyan en otras mujeres del grupo familiar. Esto hace que las mujeres sigan siendo las responsables de la organización de los hogares, tareas de cuidado y reproducción de la vida familiar. También las académicas también se apoyan más en las hijas que en los hijos, lo que ocasiona que siga reproduciéndose los roles tradicionales y donde la pareja conyugal realiza mínimas actividades dentro del hogar. Como les comentaba, les habían hecho una encuesta y una entrevista. En la encuesta, las preguntas que les hicieron fueron de los mandatos sociales, en el cual les preguntaban si estaban de acuerdo, más o menos de acuerdo o en desacuerdo. Y estas son las preguntas. Por ejemplo, la crianza de los niños y niñas corresponde a las mujeres, y pues las académicas contestaron que estaban en desacuerdo, la gran mayoría. Luego les preguntaron si las mujeres son responsables de la casa y la familia, y el 76% estaba en desacuerdo. Luego las académicas, las tareas de la casa deben repartirse entre los miembros de la familia, y el 93% está de acuerdo. También les preguntaron de si se sienten culpables cuando trabajan demasiado fuera del hogar. El 49% está en desacuerdo. Luego, a las mujeres nos toca cuidar ancianos, y el 82% estaba en desacuerdo. Luego también les preguntaron si existe una división natural del trabajo entre hombres y mujeres, y el 50% estaba en desacuerdo. También las mujeres exitosas en el trabajo descuidan a su familia, el 56% en desacuerdo. Los hombres deben trabajar y, en segundo lugar, ayudar en el hogar. Pues aquí están de acuerdo el 46%. Y la pregunta de, para mí sería preferible quedarme en casa y cuidar a mis hijos, el 79% en desacuerdo. Para lo que se llegaron a las conclusiones de que las académicas de las instituciones de educación superior cuentan con mayor escolaridad respecto a las trabajadoras de la sociedad. La materia de trabajo de las académicas les permite ser más reflexivas sobre la sociedad, sobre la familia y sobre sí mismas. Los entornos laborales de las académicas tienden a construir un mayor reconocimiento social al trabajo de las mujeres, y los ingresos de las académicas posibilitan el acceso a recursos suficientes para construir independencia social. Las instituciones de educación superior han mostrado que no han estado preparadas para construir nuevos entornos laborales. Se tiene que trabajar en ese aspecto. Y también que las académicas llevan consigo la responsabilidad de las relaciones familiares al trabajo académico, sin que esa responsabilidad sea tomada en cuenta dentro de los parámetros del rendimiento de la productividad académica. También las académicas perciben la existencia de discriminación por ser mujer, porque a veces no aceptan ciertos trabajos si les exigen mucho más tiempo del que ya se encuentran dentro de la universidad. Las universidades deben ser espacios reflexivos sobre la desigualdad y también lugares de transformación en las relaciones de género, porque también las universidades deben de reestructurarse para que haya una igualdad
no solo exigirle a las académicas del cuidado de su familia, sino que sea algo que vaya a la par. Aquí quiero comentarles algo que sucedió. Bueno, me sucedió a mí. Yo tuve que llevar a mi bebé al hospital y la tuvieron que hospitalizar por unos días. Y en esos días llegó un señor que no sé, yo no le pregunté, pero la mamá de su hijo pues no podía cuidar a su bebé y en su trabajo era un trabajador del Estado, era en el ISSSTE. La trabajadora social le dijo que él no podía cuidar a su bebé, que tenía que ir su mamá y él le dijo que su mamá no, o sea, pues no estaba. Y le exigieron a él que buscara a una mujer que fuera a cuidar a su hijo porque él no podía quedarse a cuidar al bebé. Él tenía que ir a trabajar y ahí también, ahí se genera algo de mm, desigualdad también por parte de las instituciones, porque él no podría cuidar a su hijo. Entonces, ese, Sí. ese tipo de cosas que a veces suceden, imagino que no es el único, sino que ha habido otros hombres que les pasa lo mismo, de que no pueden cuidar a sus hijos. O por ejemplo, de que cuando se da a luz, cuando se tiene a un bebé, se tienen 90 días, bueno, a las mujeres se les da 90 días para cuidar a sus hijos, este, pero los hombres solo les dan 5 días. Y esa brecha de desigualdad, pues debe de cambiar. Y me parece ser que no solo en las universidades, sino que debe ser una reestructuración social. Y pues sería, de mi parte, pues sería todo acerca de este artículo. No sé si tengan algún comentario. Muchas gracias, Consuelo. Creo que es muy atinado el tema que has comentado, esto último, por ejemplo, de la brecha que no solo es para las mujeres, sino también para algunos padres de familia. Creo que es un tema muy interesante y pues no sé si alguien quiera comentar algo. Por ejemplo, Elo comentó que pues al principio lo que habías comentado del impacto de la pandemia en las investigadoras es algo real y que justo incide en esto, ¿no? En la parte académica. No sé si alguien quiera, tenga dudas, comentarios. Sí, hola Consuelo, muchas gracias por la presentación. Pues es un tema que, ¿cómo se llama? Con el que me identifico también, ¿no? Como mamá académica, mamá investigadora. Y bueno, ahí te pediría que luego me compartas el artículo, porque yo creo que Sí, esos resultados son fácilmente extrapolables, ¿no? O sea, digo, ahí analizaron 3 universidades, pero veo esos resultados y digo, pues, o sea, yo creo que si las hicieran en el 100% de las universidades mexicanas, llegaríamos a lo mismo, ¿no? De hecho, bueno, me llama la atención cuando mencionaste el porcentaje de docencia, ¿no? El porcentaje del tiempo de la carga académica que se dedica a la docencia. No me acuerdo si dijiste 10%. No, dijiste un poco no, más, no. ¿no? Sí, a la docencia. Ajá. Porque me pareció que al menos en esas universidades es bajo comparado con el que yo tengo, porque por ejemplo mi tiempo, mi carga académica de docencia es el 40% de mis 40 horas. Entonces, El, como dices, pues el, la cuarta parte, la cuarta la parte cuarta de parte, o ti. sea, el 25%, ¿no? No, yo tengo el 40% de mi carga académica destinada a la docencia. Entonces, pues es mucho más, ¿no? Y sí notamos pues todo eso, ¿no? Pues ahora sí que les puedo contar. Ya tendríamos que pasar a una sección de más bien de catarsis y ver que efectivamente
todo eso que menciona el artículo pues se traduce en un ambiente de desigualdad, ¿no? Digo, si les comparto, por ejemplo, en la facultad en la que yo trabajo, justamente de las investigadoras que son mayores que yo, digo, la mayoría ya pasó por la etapa de crianza. Entonces muchas tienen ya hijos o universitarios o ya son abuelas. Entonces, y bueno, en lo personal, pues muchas de ellas pues justamente reproducen ese tipo de esquemas sociales, ¿no? En el que, bueno, yo, si yo lo pude hacer, las nuevas generaciones pues también, y no les interesa muchas veces cambiar, ¿no? Esa estructura social. Pero, por ejemplo, los investigadores de las más jóvenes que yo, justamente ninguna tiene hijos. O sea, digamos que en mi facultad, en este momento, de los investigadores de tiempo completo, soy la única que tiene hijos en edad escolar. Entonces, sí se siente una diferencia, ¿no? Y de repente llega el sentimiento de que no puedes competir porque justamente uno tiene demasiadas actividades, cosas que cumplir, el sentimiento de que no, también tienes que atender a tu familia. Y pues bueno, obviamente, pues las investigadoras que han decidido justamente estar solteras, pues tienen una productividad mayor para el trabajo también, ¿no? Y pues uno tiene que decir, bueno, pues ni modo, ¿no? Ahora ni se diga con los varones, ¿verdad? Porque justamente mis compañeros los veo y digo, bueno, pueden estar hasta largas horas, incluso después de su jornada laboral, porque saben que en casa tienen a la esposa, ¿no? Que está al cuidado de la casa de tiempo completo, ayudándolos con bueno, más bien encargándose de la crianza también de tiempo completo. Entonces ellos se concentran completamente en su carrera académica. Y pues bueno, seguimos justamente preservando toda esa estructura de desigualdad. Pero bueno, pues muchas gracias, Consuelo, por traer este tema a colación. Creo que daría para seguir plática y plática, ¿no? Sí, sí, yo no soy académica a tiempo completo, yo trabajo 15 horas a la semana y sin embargo, sí, lo que dice Elo es muy cierto. Dar clases absorbe mucho, mucho tiempo. Una duda, Consuelo, es, Ujú. bueno, dentro de todo esto y de lo que habías comentado, perdón por tomar la palabra, Así. había, bueno, uno de de las conclusiones es que hay académicas sin pareja, ¿no? Sí. ¿Crees que esto pueda ser a consecuencia de que ellas o de que nosotras buscamos mejores oportunidades o es por ver la historia que hay detrás de las demás? ¿O tú cómo qué crees que sea el por qué está incrementando como que ese índice, ¿no? De tener más académicas solteras que del lado de familia y demás. Bueno, en mi opinión, es personal, yo pienso que cuando las mujeres no tienen pareja es porque me imagino yo que se encuentran más concentradas en llevar a cabo su carrera profesional. Este, he encontrado también que dicen de que es que son más exigentes y yo pienso que no, que buscan a alguien que les pueda seguir el paso, que vayan a su mismo nivel y que tengan más o menos el mismo nivel, cultural, social y académico. Muchas gracias. No, Gracias. no, pues Pues nada. no sé si alguien tenga algún otro comentario, duda, sugerencia, porque sí, coincido con él o contigo de que este tema pues puede llevar a muchísimas más cosas, ¿no? Sí. Este, Y miles que de... sí, y que a veces, bueno, también me topo de que muchos hombres se pueden sentir amenazados, pero pues es simple o sea, esto es para que sea equidad, para que haya una equidad real, no que se nos trate especiales, sino que se nos trate de la misma manera, tanto por ejemplo, de la familia, que ellos también puedan tener, puedan cuidar,
puedan paternar. Y no es tanto de competencia, sino que es para que vayamos al mismo nivel. Dice Sara que también puede ser que no encuentras a la pareja con la que puedas compartir. Sumo una cosita más. Muchas gracias, Consuelo, por estuvo muy buena la presentación. Yo quería sumar dos cosas que habían pasado en mi universidad, en mi facultad en particular, que hay dos edificios, bueno, yo estoy cursando el edificio de, bueno, más orientada a matemática y computación, ¿no? Y a física. Y también hasta relativamente muy poco se dieron cuenta que no había como un espacio como para que puedan las personas amamantar ahí por si tienen hijes, ¿no? Digo, muy chiquites. Y fue también la iniciativa de una doctoranda que hizo como visibilizar la cuestión y ahora tenemos en el lugar como un lactario y esto surgió recién estos últimos años cuando se empezó a visibilizar. Y otra cosa también que pasó es que en los concursos docentes, bueno, en mi universidad se hace concursos, ¿no? Para tener cargo de profesor, profesora. Y se suman bueno, antecedentes, experiencia, etcétera. Y muchas veces, claro, o sea, ya había una queja de que no, cuando una persona gestante decide tener un bebé, está como bastante tiempo que no, o no da clases, o no puede, no puede rendir de la misma manera que otra persona que no le pasa, porque en términos de producción de trabajos, ¿no? Científicos. Entonces también estaban como analizando cómo contemplar eso en los concursos, porque no es justo evaluar a una persona para un mismo cargo, si es que por ahí tuvo en ese periodo o ese año a un bebé o estuvo a cargo de, no sé, como que empezaron a cuestionar cómo también se podían contemplar eso al momento de evaluar a los docentes para los concursos. Eso también fue algo que se los comparto por si en sus universidades no pasa. Acá generó bastante debate, pero ahora al menos hay una sección de licencias especiales y no se y es válido decir como me tomé esa licencia por maternidad o paternidad y como que no se te tiene que en teoría juzgar si no produjiste mucho en esa temporada o algo así. No, es medio, no está todavía formalizado, pero al menos está la sección, es un primer paso. Así que nada, esas cosas. Sí, qué gran idea lo del lactario. En mi universidad no hay. Sí, 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 la verdad que sí. Justo en computación también me pasa que siento que también las que son estudiantes de doctorado, ninguna tiene familia aún y lo están postergando, tengo entendido, si es que van a formar familia, ¿no? Y creo que uno o dos solamente profesoras han sido como por ahí madres de más grandes. Pero bueno, eso. Ok, pues interesante como para proponerlo. Entonces, Sí, igual yo a colación comentando, en la universidad de donde estaba, justo este año empezaron con los lactarios. Ya hay lactarios para, no solo las administrativas, porque ya había uno en los edificios administrativos, sino para las estudiantes. Entonces ya están dedicando un espacio en específico dentro del campus universitario para los estudiantes como un servicio. Creo que eso actualmente es importante, ¿no? Para poder irlo comprometiendo. Creo que él lo levantó la mano, entonces. él lo levantó la mano. Sí, yo quería comentar que eso de los lactarios, justamente hace días, alguien, publicaba yo en mis redes sociales porque, bueno, reposteé un comentario de alguien, de una doctora que hablaba justamente que a propósito del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, pues también tenía que tomarse en cuenta las barreras, ¿no? A los que nos enfrentamos las mamás académicas, y uno de esos era la falta de espacios en el trabajo para poder conciliar, por ejemplo, la lactancia. Y lo reposteé porque me gustó y sobre todo porque, bueno, yo tuve la experiencia de tener a mi primera hija en los Países Bajos y trabajar en dos universidades, mientras trabajaba, ¿no? En dos universidades diferentes, y en las dos tenía un lactario, ¿no? O sea, había una sala donde tenías hasta sillones bien cómodos,
lavamanos, un refrigerador para guardar la leche que te extrajeras, y podías ir pues a la hora que sintieras que necesitabas sacarte la leche. Entonces, eso fue como un choque cultural para mí, porque además en la primera universidad en Holanda en la que trabajé, me contrataron a la mitad de mi embarazo. Entonces, y fue como que, caray, o sea, me contratan y casi unos meses después yo me voy de permiso de maternidad por 4 meses, ¿no? Porque ahí ya eran 4 meses. Entonces, todo eso pues impactó positivamente, ¿no? Porque entonces te das cuenta que la estructura social tiene esas condiciones para que como mamá te puedas desarrollar. Y bueno, una compañera, una amiga también que trabaja en Países Bajos, justamente ella le comentaba que ahí está en la legislación, ¿no? O sea, no es solamente en la parte académica, sino en todos los centros laborales debe existir un espacio por ley para las mamás gestantes y lactantes. Y entonces era lo que comentaba Consuelo en el artículo, ¿no? Que hay cosas que se tienen que cambiar desde arriba, ¿no? Está muy padre que algunas universidades ya tomen esa iniciativa, pero no va a ocurrir un cambio así profundo mientras no venga así como que ya de ley, ¿no? Que se vea como un derecho, más que decir, mira, nosotros sí lo estamos haciendo y agradezcanlo, ¿no? Porque luego a veces así se ve. Entonces sí es algo que estaría interesante, ¿no? Y la otra parte, pues justamente las guarderías. Igual con mi primera hija tenía una guardería ahí mismo adentro de la universidad y ahí era la guardería para todo el personal. Entonces era como que incluso si yo quería ir, por ejemplo, en lugar de sacarme leche, ir a amamantarla, te podía ir a la hora que yo quisiera, ¿no? Y regresar a mí, y nadie te dice nada, ¿no? Nadie de que, ya estás abandonado tu trabajo. O sea, es así como que por ley que te dejen salir. Y bueno, la diferencia la sentí con mi segunda niña, porque mi segunda niña ya nació justo cuando regresamos a México. Y justamente, por ejemplo, digo, no tengo pruebas, pero no me dieron el contrato luego cuando estaba embarazada. Entonces, aunque hice las entrevistas y que ya me habían dicho que sí, me pospusieron unos meses el contrato y fue justamente hasta después de que ya la tuve y entonces ya no tuve esos beneficios sociales del permiso de maternidad y tuve que entrar a trabajar ya que había nacido mi hija y justamente la universidad no tiene esa parte de la lactancia, entonces tuve que condicionar de alguna forma mi oficina, ¿no? Afortunadamente sí tenía oficina por ser personal de tiempo completo, pero por ejemplo, en el caso de las metas de asignatura o los contratos por horas, pues no, imposible, ¿no? Entonces sí son cosas que yo creo que hay que seguir poniendo sobre la mesa, porque eso cambia, ¿no? Y hace el ambiente pues más inclusivo. Finalmente la maternidad es por elección y si alguien decide no tener hijos, está bien, pero si algunas decidimos sí tenerlos, pues también está bien y no debemos sentirnos penalizadas, ¿no? En nuestra carrera profesional por eso. Sí. Sí, eso de las guarderías dentro de la escuela, siempre he pensado que serían una muy buena idea. Yo he visto varias alumnas que se organizan para, algunas están embarazadas, entonces ya saben qué día van a dar a luz, qué días van a faltar, o sea, se organizan de tal forma para no perder tantas clases. Pero yo, la verdad, admiro mucho a las personas que están estudiando una carrera y tienen hijos, porque es muy demandante tener bebés mientras estudias y tener una guardería dentro de la universidad, tanto para alumnas como para maestras, híjole, yo creo que sí es una necesidad. Y pues si ya no hay más dudas y todo está perfecto, Angie. Sí, igual, justo comentar si ya no había más dudas, pues vamos cerrando. De todos modos, pues te agradezco el tiempo y sobre todo porque este tema sí
hay como mucho de lo que se pueda hablar. Digo, entiendo que fue un tema de 2015. Digo, quizás Eh, ahorita haría falta sí, sí, la o sea, actualización con la pandemia, sí, sí, le falta actualizarse. ¿verdad? No, Digo, está bien. está bien. Como primer acercamiento está bien para nosotras, pero... Ah, Sara, adelante. Sa- Hola compañeras, buenas tardes. Hola. Bueno, yo lo único que quería compartir, digo, yo no tengo hijos, decidí no tenerlos, pero creo que también, pero tengo un papá y me ha tocado en las dos ocasiones que, bueno, ha requerido apoyo, que ha tenido que internarse porque ha enfermado, pues también ahí nos pega, ¿no? Para quienes, digo, independientemente no, de las mujeres que decidieron tener hijos y que sí, es una mega chamba, ¿no? Y pero para quienes no los tuvimos, ¿no? Que algunos podrían pensar, pues se la llevan más relax, ¿no? No, digamos que sí, yo decía a una amiga dice una amiga que después de que tienes hijos, la vida no es igual, ¿no? Dejas de dormir, lo que dormías antes, yo no sé qué es eso, pero sin embargo, creo que algunas no escapamos de esos cuidados, ¿no? Hacia las personas que alguna vez nos cuidaron, ¿no? Entonces, y que tampoco hay un apoyo, ¿no? Porque cuando enfermó mi papá, bueno, pues yo tuve que llevar la carga, teniendo, teniendo mamá y teniendo también hermanos, pues así como que desaparecieron, ¿no? Entonces, sí creo que, y precisando un poco más, en algún momento escuché, no me acuerdo, en el radio, en algún podcast que escuchaba que también nosotros tenemos que pensar, ¿no? Ahorita estábamos relativamente jóvenes, ¿no? Estamos entre los 25, 30, quizás 40, ¿no? Pero también si todo va bien, ¿no? Llegaremos también a ser mujeres de la tercera edad y planteaban la pregunta de qué va a pasar, ¿no? Porque nosotros, algunas hacen cargo de sus hijos, tal vez también de sus papás, y cuando a nosotros nos toque, ¿no? Entonces planteaban que, por ejemplo, en el Estado mexicano, pues no hay ningún tipo de norma, ley, ¿no? Que esté contemplando qué va a pasar con todas esas mujeres que, que si nos toca llegar a esa edad, en dónde vamos a terminar, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo de nosotros? Pensando en que pues los hijos también van a hacer sus propios proyectos, ¿no? Cuando sean grandes. Y no hay respuestas, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Y, y para mí son como muchas más dudas sobre todo lo que hay alrededor, ¿no? De como mujeres que, aunque no se nos paga por los cuidados, estamos produciendo, ¿no? Estamos teniendo un cuidado hacia nuestros padres o los hijos, ¿no? Entonces nada más quería yo comentar eso. Gracias. Gracias, Sara. Hola, Cons, pues muchas gracias por la presentación, muy interesante, todos los puntos. Y pues nada, lo que comentas ahora justo eh, no sé, no sé cómo decirlo, o sea, me da pauta para comentar como lo que yo he aprendido estando aquí, ¿no? Que es básicamente de cómo funcionan las cosas en Suiza y cómo es que la independencia, digamos, de las personas es que hace que funcione, bueno, más bien, cómo ciertas dependencias hace que funcione que las personas sean independientes, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, la gente es como muy independiente y regularmente lo que pasa es que cuando
las hijas, los hijos terminan la universidad y todo, ya es como, ok, cada quien por su lado, la, la familia, digamos, como que se separa y está esta independencia, ¿no? En la cual, como tal, el papá, la mamá no dependen de las personas que criaron, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay un buen de, ¿cómo se les dice? Como casas para adultos. Entonces, mm, pues básicamente está lleno, o sea, de verdad tú vas caminando y cada 3 calles, sí, o sea, cada 5 calles hay una persona, perdón, una institución para el cuidado de las personas, ¿no? Y es eso, que no se espera que los hijos, las hijas, cuiden, pues, al papá o la mamá, ¿no? Porque la idea es que sean totalmente independientes, que no dependa una persona de la otra y así. Entonces, cuando yo, recién llegué aquí, pues, a mí se me hizo súper sorprendente eso, ¿no? Por cómo, está todo planeado de tal manera que no se genere esa dependencia y que cada quien pueda como vivir su vida libre, porque al final del día, pues, sí te quita una carga, tanto emocional como de tiempo, como de física, el que llegue a haber este tipo de situaciones, ¿no? A lo mejor, no sé si a ustedes les ha tocado así que lleguen a cuidar a alguien o que hayan visto en su familia, pues que se tiene que cuidar a alguien. Y es justo por eso, ¿no? Porque, pues bueno, ya como tal se asume que pues los hijos, las hijas van a cuidar a esas personas adultas. Entonces, y lo peor de todo es que regularmente son las hijas. Entonces, pues nada, sí es algo como que pues, desde que llegué aquí sí me he puesto a pensar y he hablado mucho con mi familia, por ejemplo, porque pues te cambia, ¿no? O sea, te das cuenta que estamos de cierta forma condicionadas a pensar o a hacer ciertas acciones por la sociedad en la que vivimos, más no porque, pues, no sé, se vuelve un poco moral, pero al final del día no lo es del todo. Entonces sí está como interesante esa parte. Sí. Pues, por lo menos yo de mi parte no espero que mis hijos me cuiden. Tampoco tuve hijos porque dije, a ver quién me cuida de grande, sino que sí he pensado en qué va a pasar en el futuro y pues yo la verdad no espero que mis hijos me cuiden. Para eso hay pensiones, ahorros, no sé, es lo que, pues, es lo que yo trato, ¿no? De mantenerme con el día que tenga que dejar mi trabajo, tener un ahorro para, pues, para vivir. Y pues sí hay casas de retiro también aquí. Y pues ir pensando o ir pagando una casa de retiro. Es cosa de, es más cultural porque en México sí, yo me he fijado que mucha gente ve mal a las personas de que, ay, tienes a tu papá en un asilo, o sea, ¿qué te pasa? Cuídalo tú, pero pienso que sí, que debemos de cambiar esa estructura porque los hijos no están para cuidar a los padres. Bueno, al menos yo así lo veo. Te entiendo. Sí, sé que pues esto es no solo para niños, sino para un futuro. Y como dices, hay planes, ¿no? De vida, de cierto modo, lo que uno espera como planificar qué es lo que va a hacer ah, en un tiempo de retiro, lo llamaremos así. Ujú. Yo sí te entiendo. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga. Vanessa, Vanessa. adelante. Sí, bueno, pues muchas gracias, Consuelo, por esta charla. La verdad me parece muy interesante. En mi familia como que hay muchísimas personas que están en el sector académico.
y sí noto como que esas diferencias que mencionas. Y también me surge como que una duda de si estas diferencias son más fuertes o menos en el sector privado. Lo que yo he notado es que varios de mis familiares cuando tienen hijos, pues sí les respetan como que sus días de incapacidad. Y por el otro lado, me ha tocado ver que en el sector privado, pues como que se les reducen o no le dan ciertos beneficios, como que no tienen todo lo que el sindicato les debería de dar. No sé si tú tienes un poco más de conocimiento en esa parte. ¿Qué pasa en el sector privado? No, no sabría decirte yo del sector privado, cómo se maneje. El artículo hablaba un poco de el seguro social, que es el que da las incapacidades, y sí sé que es más restrictivo en cuanto se tiene que cuidar a alguien, a alguna persona parte de la familia, pero no sabría decirte bien qué tan restrictivo sea en ese aspecto. Sí, me parece que es más difícil. Igual tengo una amiga que en el sector privado estaba trabajando y se embarazó porque ella era lo que quería, pero pues como que no lo vieron bien, de que le tuvieran que dar como tiempo, de que apenas la habían contratado y ya le tendrían que dar sus días de Incapacidad. incapacidad. Entonces, como que sí sentí que hay muchas diferencias en cuanto a una mujer está en esa posición, porque lo que me comentaba ella, que era que ella estaba muy contenta, pero en cuanto ellos supieron la noticia, como que ya no les agradó tanto de que apenas entraste y ya tienes que irte. Incluso le hicieron firmar como que pues vas a estar en tu casa porque es desde a todo remoto, entonces no necesitas como que te dé tu incapacidad, porque de todos modos vas a estar, no tienes que moverte ni nada. Entonces sí como que le hicieron firmar de que no recibiera sus días de incapacidad y siento que como bien menciona, la pandemia ha hecho como que solo por estar en tu casa, como que ya implica que no tienes que hacer otras actividades y siento que es más difícil. Y es que también las actividades de cuidado, pues no se cuentan como un trabajo. O sea, he visto mucho esos comentarios de que, ay, es que es ama de casa, no hace nada, pero sí, sí hace, es un trabajo y se tiene que reconocer como tal. El cuidado es un trabajo, el cuidar el hogar es un trabajo, el cuidar a personas mayores es un trabajo. Entonces, en la sociedad, lo que es la sociedad en general, no solo en las instituciones de educación, se tiene que ver, se tiene que hablar acerca de esto, de que sí, o sea, el cuidado es un trabajo y es un trabajo de tiempo completo y también debería de ser remunerado. Y me parece ser que ya se hablaba acerca de las trabajadoras domésticas, en que ya las personas que contraten personal doméstico, pues también tienen que darle su seguro y pues pagarles de cierta forma que sea un pago justo por lo que hacen. Pero como toda la sociedad, toda nuestra estructura en la que vivimos, considera que el trabajo doméstico es cualquier cosa, pues los pagos pues no son justos. También el cuidado, no sé si a las personas que cuidan les paguen bien o mal, pero no creo que les paguen muy bien, o no sé. Yo por ahí compartir. Igual, acá hay muchas cosas que en leyes y en teoría deberían funcionar, pero después en la práctica dejan mucho que desear. Pero em, de hecho hace también unos años surgió mucho este movimiento también del trabajo en casa y ahora va hace un tiempo ya como está la opción
como que en teoría las empleadas domésticas son un trabajo en blanco y reciben como su sueldo. La verdad es que la mayoría no lo hace así, pero creo que desde el Estado estaban como obligando a que, por ejemplo, si tenés a alguna trabajadora doméstica en blanco, el Estado se encarga de pagarle el 30% de su salario o algo por el estilo, para fomentar a la gente de que ponga en blanco a la gente. Pero sí es muy complejo. En mi caso me pasa mucho que como justo mi familia como migró, no, mi mamá como que no puede hacerse cargo de su papá porque está en otro país y se encarga solamente de quien está allá. Y también se vuelve como súper complicado y también es como entre hermanos se van como tirando la carga y algunos... Es todo un tema, la verdad. Ujú. Sí, no sé cómo voy a hacer cuando llegue el momento con mi mamá y mi papá. Y mi mentora, que está en parte mi guía para la tesis de licenciatura, ella también me comentaba que también tuvo que dejar la universidad, estaba en Estados Unidos el doctorado, y tuvo que volverse acá porque su papá se puso muy mal y se atrasó, en vez de durar 5 años el doctorado, le duró como 8, se le súper complicó la vida y no, en ningún lugar está ese reflejo de toda esa carga extra que tuvo que estar lidiando con durante su periodo y son años críticos para la formación, justo terminas el doctorado, tus primeros años y nada, es así. Ujú. Así que eso nomás. Un gran tema. Lainey. Hola chicas, me parece muy importante el tema de que se ha tocado hoy día, ¿no? Con respecto al tema de las guarderías. Acá en Bolivia, por ejemplo, las estaban tratando de implementar en la universidad pública acá en La Paz, en la UMSA. Me acuerdo que estaban, antes de la pandemia, justo un año antes de la pandemia, estaban tratando de abrir, ¿no? Guarderías para las estudiantes también, porque, por ejemplo, hay casos, y yo he conocido de algunas que han dejado de estudiar por el tema de que han tenido hijos, ¿no? Se han casado o se han juntado y, por ejemplo, ellas me decían eso, no, es más complicado, pero, por ejemplo, yo no sé, porque yo no tengo hijos tampoco, ¿no? Y bueno, claro, tengo una idea porque la he criado a mi hermana menor, a la última casi, pero claro, tengo una idea, es una responsabilidad también. Tú tienes que enseñarle, ver que haga las tareas. Entonces, realmente yo las admiro a las que son mamás y más que todo si están en el área académica o en cualquier área trabajando, realmente para mí son bien admirables, porque yo como hija y mi hermana mayor cuidando a mi hermana he sabido valorar eso. Entonces he visto que han empezado, han tratado, ¿no? Y justamente estaba yendo bien la cuestión, dado que una cierta cantidad de mujeres que habían dejado los estudios por el tema de la guardería han podido volver, ¿no? A la universidad. Y lo mismo pasaba en la universidad que yo había estudiado en la Salesiana. Por ejemplo, ellos como tienen la carrera de ciencias de la educación y el tema de didáctica o algo así, psicomotricidad, entonces ellos habían abierto también una guardería para las alumnas. Ahora no sé en el tema de las docentes, la verdad no tengo idea, pero me parece que es una ayuda, ¿no? Porque a veces las chicas también necesitan, no puedes estar todo el tiempo diciéndole a tu mamá, cuídamelo a mi hijo, porque a veces también no pueden. Y me parece muy interesante que tal vez se podría buscar hacer algo, ver en qué países se está haciendo también esto, ¿no? Porque no sabía que en México estaban haciendo eso y me parece bien interesante. Y, y me parece también interesante el tema que tocan, ¿no? De que yo creo que es algo cultural el tema de que te dicen, ¿y quién te va a ver cuando vos seas viejita? Porque, por ejemplo, a mí mi mamá me decía, pero vos no te casas o no quieres. Y no es que seamos selectivas, sino como decía la otra compañera que, o sea, no, estamos esperando a alguien que nos siga a nuestro ritmo, ¿no? Y como decía Sara, no, a veces nosotros, bueno, yo más que todo tengo ese cuidado, ¿no? Con mis papás que ya son mayores y bueno, pues creo que es algo cultural eso, porque una vez mi mamá me decía eso, o sea, ¿y quién te va a ver si no tienes hijos, si no te casas? O sea, claro que ellos han crecido ya con esa idea, ¿no? Antes ellos tenían, toda esa generación tenía esa idea de que si no te casas, ¿quién te va a ver? O si no,
es tus hijos quien te va a ver. Entonces, me parece bien interesante el tema que has tocado y realmente felicitarte por haber tocado este tema Gracias. y realmente estoy aprendiendo mucho con ustedes. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, chicas, gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario. Y nos vamos cerrando la sesión. Sí, es un tema para hablar ahora, eso es cierto. Muchas gracias, con felicidades No, por gracias. este tema, por introducirnos un poco más a esto. Y pues gracias a todas las chicas. No sé si existe algún otro comentario. Pues muchas gracias a todas, en especial a ti, Cons. Gracias. Gracias por la Gracias, conversación. Consuelo. Gracias. Gracias por estar aquí y escucharme. Gracias, Muchas chicas, se gracias. cuidan. Gracias. Abrazos a Gracias, todas. bye. Bye. Entonces, bye.